Mi nombre es Marcos Lobato, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, primer semestre, EDERE. Esta vez les vengo a hablar sobre dos temas en específicos, serían las fuentes del derecho y las normas jurídicas. Primero que todo, hay que saber qué es una norma jurídica. Una norma jurídica es también llamada ley o simplemente regla. Es básicamente es algo que nos dicen cómo comportarnos, cómo actuar, qué está permitido en la propia sociedad. Y en el caso de que no podamos cumplir estas leyes que nos dictan la autoridad, se nos brindará una sanción. Esta sanción puede ser de dos tipos: que nos quiten nuestra libertad, por ejemplo, llevándonos a una prisión, o que nos aparten de la propia sociedad. Quienes pueden modificar leyes, aprobar leyes. En el caso de nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, se utilizaría al Poder Legislativo, a la Asamblea Nacional. En otros países, por ejemplo, como Colombia, se le puede utilizar el Congreso, en su caso. Pero dependiendo del país, se trabaja de formas diferentes. Hay que tener en cuenta que también tenemos las fuentes del derecho, como dije anteriormente. ¿Qué son? Las fuentes del derecho son básicamente todo lo que han hecho que todo lo que han hecho que el derecho se convierta en lo que es hoy en día. Por ejemplo, tenemos las fuentes históricas, que básicamente son todos los documentos históricos que hablan del propio derecho. En la antigüedad, estos documentos eran muy diversos, como por ejemplo los pergaminos, las tablas de arcilla, eh, algunos estampaban leyes o contratos. También tenemos las fuentes materiales o reales. Estas surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son regulados por el derecho. Por ejemplo, en Venezuela, la aparición de la riqueza petrolera a principios de este siglo se le considera una, una fuente material o real. También tenemos lo que son otras cosas, como por ejemplo los principios generales del derecho, que estos son los enunciados normativos más generales que, sin perjuicio de no haber integrado el ordenamiento jurídico en virtud de los procedimientos formales, se entienden, forma parte de él, porque le sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares o recorren de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Para terminar, tenemos lo que son las leyes individualizadas. Estas son básicamente leyes que se utilizan para un solo individuo o un pequeño grupo. Como por ejemplo, si una persona es un fiscal, uno tiene que cumplir un determinado grupo de leyes específicas para esa persona, que no lo tiene un civil. Como por ejemplo, no cometer arbitrariedad, por ejemplo, o desviaciones del derecho, disculpen, o desviaciones del derecho hacia esas personas a quienes está atendiendo, como, o sea, cumpliendo su deber como fiscal. Hasta el mismo presidente tiene sus propias leyes individualizadas, sobre todo él, la Asamblea Nacional. Es que hasta el propio ciudadano tiene sus propias leyes individualizadas, que no lo tiene otras personas, como por ejemplo un militar. Son extremadamente pocas y muy específicas, pero aún así existen. Serían las leyes individualizadas. También tenemos la analogía del derecho, que se utilizaría básicamente para poder rellenar una ley, eh, rellenar un caso que no se le puede encontrar una solución debido a que no hay una ley específica para